Bienvenido a otra entrega de esta serie Creciendo en Cristo. Gracias por acompañarme paso a paso durante ella y gracias también por acordarte de alguien que tal vez sería bueno que escuchara algo de este mensaje, alguna cosa que puede ayudarle. Y te pido tu ayuda para compartir el mensaje y también te pido que si puedes hacerlo, te suscribas al canal, eso ayuda, o comentes algo, eso también ayuda, es lo que entiendo y te agradezco por eso. En esta entrega número 4 está ella, la número 4. En la número 3 comenzamos a hablar un poco acerca del proceso mediante el cual Dios produce en nosotros crecimiento espiritual. Y en el punto en que terminamos, prometí que íbamos a ver ya algunos asuntos bien puntuales que Dios ha revelado para nosotros o nos ha dado ya en Cristo, que Él es su voluntad, que Él quiere que aprendamos, que tenemos esas cosas disponibles y cómo tomar ventaja de ellas. De qué manera Él espera que eso se aplique a nuestra vida y tenga como resultado el crecimiento espiritual. Pues hablando de recursos espirituales que Dios nos ha dado para aprender y practicar, me parece que el primer y más importante regalo que Dios nos ha hecho para nuestro crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. Repito, si estamos hablando de crecimiento espiritual, nada puede ponerse al lado en importancia con el regalo que Dios nos ha hecho de otorgarnos, de poner en nosotros el Espíritu Santo, que es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo. En el caso mío, tan solo pensar en la idea de crecer espiritualmente, pienso que debería hacernos pensar de inmediato en nuestra necesidad del Espíritu Santo. O sea, si alguien dice, pues tienes que crecer espiritualmente, por un instante pensaría, o sea, yo crecer espiritualmente, pero ¿cómo? Necesitaría la ayuda de un espíritu que sea capaz de producir eso en mí. Porque los seres humanos somos por naturaleza carnales. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia también dice que la carne se opone al espíritu. La carne es como ese concepto en la Biblia que representa esa tendencia natural en nosotros a ir en contra de la voluntad de Dios. Repito, somos carnales. Eso es así, sea que usted sea el fundador de su iglesia o sea que usted llegó ayer a ella, no importa, somos carnales por naturaleza. Y esto significa que estamos deshabilitados para producir algún fruto espiritual en nosotros o por nuestros medios. Y esa es la razón por la que tan pronto somos bautizados y unidos a la iglesia, la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que el Señor nos da dos maravillosos regalos el día en que nos bautizamos. La palabra dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo. Así que en Cristo somos por naturaleza carnales, pero ahora también tenemos una segunda naturaleza, la espiritual, la que Dios instaló en nosotros el día que nos dio su Santo Espíritu. Por eso, cuando te bautizas, Dios te da el Espíritu Santo. Lo tienes, porque no hay forma de crecer espiritualmente sin ese poder en nosotros, obrando en nosotros. Por eso, cuando vienes a Cristo,
vienes como eres y como somos, por naturaleza carnales. Si nuestra naturaleza carnal sigue su curso, nos alejaríamos cada vez más de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Tan pronto nos recibe, Él instala en nosotros, por decirlo de esa forma, una nueva naturaleza que ahora va a tener que convivir con la anterior, que es la que teníamos. Y la idea de Dios es que llegue a crecer tanto la espiritual que logre dominar o controlar nuestra naturaleza carnal. Él la instaló, ¿cómo? Poniendo en nosotros su Santo Espíritu. Y ahora esa naturaleza puede batallar y hasta vencer a la otra naturaleza carnal. Por eso cosas que hacíamos antes ya no las hacemos. Porque no. ¿Cómo? Yo no quiero hacer eso. ¿Quién produce eso en nosotros? El Espíritu Santo. Formas de hablar que teníamos. Yo no hablo así ya. No. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. La naturaleza espiritual que Él pone en nosotros, batallando contra la otra, hasta que vamos venciendo en muchas áreas de nuestra vida. Entonces ahora no soy más esclavo del pecado. Puedo ser libre en Cristo, debido a que no tengo que dejarme dominar por mi naturaleza carnal, sino que puedo alimentar intencionalmente mi naturaleza espiritual. Y esto quiere decir que si aprendo a someterme al control del Espíritu Santo, entonces Él, el Espíritu, activa mi naturaleza espiritual, produce el fruto del Espíritu de Él en mi vida, según dice Gálatas 5:22. Y cuando ese fruto surge, que es un fruto diverso, entonces la naturaleza carnal queda relegada y eventualmente también sometida al poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Es hermoso ese proceso. Es completamente bíblico y disponible para todo el mundo, para todos los hijos de Dios. Tú eres carnal, tienes deseos que no son buenos, pensamientos que no son puros. Dios lo sabe. Cuando viniste, Dios no te dijo, no, aquí no te quiero porque tú piensas así y haces cosas así. Me da tristeza a veces ver personas que dicen, no, yo quisiera entregarme al Señor, pero no estoy listo. Tengo que arreglar muchas cosas. Es muy triste, ¿verdad? Porque Dios no te pide que arregles tu vida para venir a Él. Lo que te pide Dios es que venga a Él para que Él sea el que arregle tu vida. Nunca en la Biblia dice que Dios se molesta con saber que somos humanos y que tenemos defectos. Al contrario, Dios es proactivo. Él no reacciona a eso, sino que tan pronto nos recibe lo que hace. Ok, hijo, no te preocupes. Yo sé que eres pecador, sé que eres pecadora, sé que tu naturaleza va de continuo al mal. Pero ahora, como eres mi hijo, yo también he puesto en ti un poder espiritual. Yo mismo voy a vivir en ti. Yo soy tu Dios, soy tu Padre. No te voy a dejar solo. Voy a poner mi Santo Espíritu en ti. Y entonces ahora, déjate dominar de ese Espíritu. Llévate de Él. Déjate ir con Él. Y Él va a producir en ti unos frutos que tú no puedes producir. Y esos frutos van a hacer que esos deseos antiguos, esas costumbres, esas formas antiguas, vayan perdiendo su fuerza en ti. Y va a llegar un punto en que tú vas a vivir controlado bajo el poder del Espíritu Santo. Así que o somos carnales o somos espirituales. Y todos tenemos el potencial para ambas cosas. Los cristianos tienen dos naturalezas, con la que nacemos, que es carnal y va lejos de Dios, y la que Dios puso en nosotros el día que nos bautizamos, según dice Hechos 2:38, cuando nos dio el Espíritu Santo. Así que ahora, los que han aceptado a Cristo tienen la oportunidad de ser o carnales o espirituales. Depende de cuál de las dos naturalezas tú quieras alimentar. Y si aprendemos a someter cada área de nuestra vida al control del Espíritu, Él va a traer el fruto variado que solo Él puede producir y el resultado será crecimiento espiritual y victoria sobre la tentación y el pecado. Así que desde esa perspectiva es imposible hablar del crecimiento sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cualquier persona
que esté ofreciendo ayuda espiritual, crecimiento espiritual, sin poner en primer lugar el ministerio y la obra del Santo Espíritu de Dios, está ofreciendo algo que no funciona. Está ofreciendo algo que no es bíblico. El Espíritu Santo es la única fuente de poder espiritual. Y quiero repetir eso. El Espíritu Santo es la única fuente de poder espiritual. Hablar de crecimiento espiritual sin contar con el Espíritu Santo es como hablar de un automóvil que intenta correr sin combustible o una bombilla que pretende alumbrar sin tener acceso a la energía eléctrica. Es decir, estamos hablando de un imposible. Y me temo que muchos de los intentos que se hacen para producir un supuesto crecimiento espiritual, al menos en ocasiones, son esencialmente una falta de respeto al ministerio del Espíritu Santo y al lugar que Él ocupa en nuestras vidas. La vida cristiana es un llamado a vivir de una forma que está más allá de nuestras posibilidades. La santidad, la humildad, la mansedumbre, la justicia, el discernimiento, el amor, la capacidad de perdonar, de aguantar, de perseverar, la fe. Todas esas cosas representan el ideal cristiano. Y ningún ser humano viviendo en su naturaleza carnal puede alcanzar semejante ideal. Esas cosas pertenecen a la esfera espiritual. Son metas que alguien que vive bajo la dirección de su naturaleza espiritual y el agente divino que implanta esa naturaleza en nosotros, que es el Espíritu Santo, entonces solamente una persona así lo puede lograr. Por eso Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice San Juan 16:8. Es decir, ¿cómo vas a crecer espiritualmente si ni siquiera admites que eres un pecador? Si ni siquiera tienes una idea de que Dios va a llamar a juicio a todos en algún momento. Si ni siquiera entiende cuánto necesita de la justicia de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero también la Biblia dice que Él da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Él es la certificación de que realmente estamos con Cristo y estamos creciendo. Romanos 8:16 dice eso. Y también 1 Corintios 2:10 al 12 dice que Él nos ayuda a entender los pensamientos de Dios. Imagínense. ¿De qué manera conoceríamos la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no nos ayuda a entenderla? Y Él, dice Juan 14:26, nos recuerda en el momento en que necesitamos aquellas cosas que hemos aprendido. Yo diría que en realidad la vida cristiana es la vida en el Espíritu. Eso es, cuando decimos, esa persona es cristiana, lo que estamos diciendo es una persona cuya vida está bajo el control del Espíritu Santo, que vive, que actúa, que decide tomando primariamente en cuenta la voluntad y el poder del Espíritu Santo. Fuera de eso, no hay ningún truco o estrategia o plan que pueda hacer que alguien crezca espiritualmente. Por eso es el poder del Espíritu Santo la más urgente y más grande necesidad del cristiano y de la iglesia. Es el Espíritu el único que puede hacer posible que la obra de Dios se realice. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es el Espíritu de Dios que puede reavivar los huesos secos de nuestras derrotas espirituales y reformar nuestra vida dándonos nuevas oportunidades. Si un creyente, si un miembro de la iglesia o una iglesia en general quiere crecer espiritualmente, la primera cosa que debe aprender es que solo Cristo, por medio del Espíritu Santo, puede producir ese crecimiento. Y por lo tanto, lo primero que debe practicar es someter cada área de su vida al control del Espíritu Santo. Tu cuerpo, ¿qué es tu cuerpo? El templo del Espíritu Santo.
Entonces, Él debe dirigirlo, Él debe dominar ahí todo lo que se hace con ese cuerpo. Tu tiempo, someterlo a Él, al control del Espíritu. Los dones y talentos que Dios te da por medio del Espíritu Santo, pues dedicarlo también a su servicio. Tus recursos materiales, totalmente disponibles para Dios. Tu hablar, tu actuar, tu trabajo, tu familia, tus planes, tu futuro, en fin, tu vida, todo sometido, entregado y dedicado al Espíritu Santo. Eso es lo que significa consagrarse a Dios cada mañana como el primer trabajo que deberíamos hacer cada día. Presentarle todo a Cristo y buscar la dirección de su Santo Espíritu para todo en oración y estudiando la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y si un día fallas en hacer eso, arrepiéntete y vuelve de nuevo en ese punto donde caíste. Así es como se crece, aprendiendo y practicando hasta que llegue a ser natural hacerlo así. Cuando tomes esa decisión, ese día habrás comenzado el camino sin retorno hacia el crecimiento espiritual. Y entonces hay un regalo más maravilloso, por cierto, que Dios le hace a sus hijos para ayudarlo a crecer. Y esa es, por supuesto, su santa palabra. Tal vez el recurso divino que más comúnmente se asocia con el crecimiento espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Los apóstoles, que fueron las columnas de la iglesia cristiana, se aseguraron de explicar el papel esencial que juega la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Pero ellos no se inventaron eso, lo aprendieron de su Maestro y Señor Jesucristo. Él fue el que dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue Cristo que les enseñó que la Biblia tiene como propósito principal mostrar a todos quién es Dios, según dice Juan 6:35. Y por eso estuvo de acuerdo en que ellas contienen el mensaje que trae vida eterna a los seres humanos. Por eso entonces Pedro explicó que el nuevo nacimiento espiritual es causado cuando la palabra de Dios alumbra nuestra mente oscurecida por el pecado y nos permite ver la luz de Dios y su salvación, según dice segunda de Pedro 1:19. Y por eso también el mismo apóstol Pedro enseñó que Dios no solo usa su palabra para hacernos nacer de nuevo, sino también para hacernos crecer en esa nueva vida. Mire lo que dice primera de Pedro 2:2. Mediten esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, ¿qué usa Dios cuando quiere producir un cambio de vida en una persona? Alumbra a esa persona con su santa palabra. Pero ojo, la Biblia no solo la necesitamos para conocer a Cristo, también la necesitamos para crecer en ese conocimiento más y más. Y esta es sin duda la idea de un niño recién nacido que busca esa leche espiritual de la Biblia. Es una imagen muy adecuada que usa Pedro. Si usted piensa cómo se ponen esos bebés cuando quieren leche, si usted piensa también por un momento y se pregunta a qué padre se le ocurriría tener un bebé y no darle leche luego que nace, yo creo que eso nos daría una buena idea de lo que estamos hablando, porque como bebés espirituales, Dios es nuestro Padre y Él tiene la leche espiritual que necesitamos para crecer, que es su santa palabra. Nada puede sustituir el alimento espiritual que provee la Biblia. Es ridículo siquiera pensar que habrá crecimiento espiritual en una iglesia o en una persona que no tiene en alta estima la palabra de Dios. Espiritualmente, solo crecen las personas que adquieren un compromiso sin fecha de vencimiento con la palabra de Dios. Por supuesto, no se trata solo de leerla. Y de paso,
hay que leerla, hay que saber qué dice. Eso sería un muy buen primer paso. De hecho, nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que prefieren oír sermones sobre la Biblia, leer libros sobre la Biblia, acerca de lo que enseña la Biblia, en lugar de leer la propia Biblia. Pero, digámoslo fuerte, firme, no hay nada como leer la palabra de Dios. Pero hay que estudiarla para entenderla. El plan de Dios no es enseñarnos a leer, no es desafiarnos a leerla en un año, o en 6 meses, o en 40 días. El plan de Dios es que la leas y entiendas lo que lees. ¿Recuerdas al etíope de Hechos capítulo 8? Él estaba leyendo la palabra, pero el Espíritu Santo envió a Felipe a explicarle la palabra. Así que cuando el eunuco y Felipe se juntaron, eran 2 hombres que leían la palabra de Dios, pero uno de ellos no la entendía. Y por eso su crecimiento espiritual estaba limitado. Tan pronto Felipe se encontró con él, la primera pregunta que le hizo luego de constatar que leía la Biblia fue: te veo leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Dice eso, Hechos 8, capítulo 8, verso 30. Y todos sabemos lo que pasó tan pronto el eunuco entendió la palabra. ¿Qué pasó? Su fe creció, su decisión creció y su compromiso con Dios creció y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios quiere que leamos y procuremos entender lo que leamos. No tiene mucho sentido leer una porción determinada de la Biblia cada día o durante X tiempo si no entiendes lo que Dios te está tratando de enseñar. Recuérdalo, para crecer hay que aprender. Y para aprender hay que practicar. Así que cuando aprendemos algo de la Biblia, debemos comenzar a practicarlo tan pronto sea posible. Digamos que si lees sobre el perdón y entiendes que Dios quiere que perdones como Él te perdonó, lo ideal sería que mires a ver si hay alguien a quien debas perdonar y lo hagas. Solo así podrás crecer espiritualmente. Si lees, entiendes, pero no practicas, no pasará nada, aunque te pase 1000 días leyendo sobre el perdón todas las noches o las mañanas. Si lees sobre la fidelidad, por ejemplo, y entiende que Dios quiere que seas fiel a Él en todo, entonces vas a crecer si comienzas a pensar en ser fiel a tu cónyuge, fiel en tu empleo, fiel en tu mayordomía, fiel en tu servicio a Dios. Ese es el plan divino para el crecimiento. Dios te da las ideas, espera que las aprendas y que las practiques. De nuevo, no tiene sentido leer y leer sobre el sábado, sobre el adulterio, sobre la mentira, sobre la reverencia, sobre ayudar a otros, si no tenemos el más mínimo interés de practicar esas cosas. ¿Por qué? Porque crecer no es saber mucho. Crecer es practicar lo poco o lo mucho que usted aprenda en la palabra de Dios. Muchos en la iglesia viven desnutridos espiritualmente porque no valoran el alimento espiritual de la palabra de Dios. El contenido de la Biblia tiene el potencial para transformar la vida de cualquier ser humano. A los efesios y a los romanos, Pablo los animó a renovar su mente llenándola de las enseñanzas de la Biblia. Eso dice Efesios 4:23. Eso se lee en Romanos capítulo 12, verso 2. A Timoteo, que era un pastor, le enseñó que toda la Biblia nos llegó por inspiración y eso la hace útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra, según leemos en 2 de Timoteo 3:16. Así que no se puede decir algo mejor para explicar cuán importante es la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Para que un cristiano llegue a ser espiritualmente maduro, tiene mucho que aprender. Pablo dice que la Biblia es útil para enseñar,
Para alcanzar la madurez hay mucho que Dios tiene que corregir en nosotros. La Biblia nos ayuda a identificar esas áreas que deben corregirse y nos dice cómo hacerlo. La madurez requiere rectificar las maneras equivocadas de pensar y actuar que hemos sostenido tal vez por mucho tiempo. Y la Biblia, dice Pablo, es excelente para redarguir, para reajustar nuestra vida, nuestras ideas, nuestras conductas. Y sobre todo, la Biblia es buena, útil para llegar a ser maduros espiritualmente. Aprender a vivir apegados a la justicia. Y por medio de la Biblia, Dios nos instruye para aprender a vivir de esa forma, en justicia, y cumplir con todo lo que sea bueno. Así que la Biblia, hermanos y hermanas, es un banquete espiritual para los creyentes. Pídele a Dios que te ayude a saborearla y a encontrarle el sabor maravilloso que tiene. Pídele a Dios que te permita tener la misma experiencia que tuvo el profeta Jeremías, quien dijo una vez: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Según dice Jeremías capítulo 15, verso 16. Por favor, no te preocupes por encontrar un programa o un método rápido para crecer espiritualmente. En cualquier aspecto, el crecimiento requiere tiempo. Mejor haz un compromiso con la Biblia, no con un programa bíblico. Proponte con la ayuda de Dios leerla y entender lo que leas, sin importar el tiempo que te tome. Es mejor leer una parte de ella durante el año, si lograste entenderla, que leerla completa y no saber de qué se trataba lo que leíste. Toma la decisión de practicar lo que aprendas hasta que se haga un hábito en ti. Eso es lo que se llama crecer. Y aún debo decirte que si quieres una experiencia más allá, entonces comparte con otros lo que aprendas y practiques. Nada como enseñarle a otros lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida. Eso glorifica a Dios porque demuestra que todo lo que Él dice en su palabra es verdad y funciona. Y hace que cada vez las personas puedan ver que nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Y a eso es que se refiere la Biblia cuando habla del crecimiento espiritual. Qué maravillosos recursos que Dios nos ha dado. ¿Cómo no crecer con semejante ayuda? O sea, ¿cómo no crecer si el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Cómo no crecer? ¿Cómo no crecer si la Biblia te enseña, te corrige, te reajusta, te muestra cómo es que vive un hombre o una mujer, como a Dios le agrada? O sea, está todo ahí. El problema es si yo pienso que estar en la iglesia, eso es lo que me hace cristiano, pero nunca valoro la Biblia, nunca tengo una relación de sumisión, de entrega con el Espíritu Santo. El peligro está en que yo crea que si la leo 2 semanas o si la leo 3 meses, entonces ya. No, es el alimento, es la comida, es la esencia, es la respiración de nosotros. Por lo tanto, me animo en pensar que el crecimiento que da Dios está disponible para ti y para mí. Porque Dios es un Padre bueno. Jamás Dios haría crecer a un grupito y dejaría a los otros solos. Para todos hay poder disponible en Cristo. Para todos hay sabiduría disponible en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo. ¿Cuáles son esos recursos? Y comenzar a practicarlo. Y vamos a ver que ni cuenta nos vamos a dar. Pero el Señor va a producir crecimiento en nosotros. Vamos a verlo eso. No hay nunca un caso de alguien
que se haya dedicado a estudiar la palabra de Dios, que no haya crecido en su vida, en su fe, en su amor, en su dedicación hacia Dios. No hay nadie, no hay un solo caso reportado de alguien que le haya entregado el control de su vida al Espíritu Santo, que no haya crecido a la semejanza de Cristo, que no haya hecho la voluntad de Dios. Así que, hermanos queridos, amigos que me escuchan, vamos, es posible, está todo ahí. Podemos crecer en Cristo. Vamos a seguir en la próxima entrega viendo otros recursos que Dios tiene para nosotros. Por hoy vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, muchas gracias, porque en realidad tú estás en serio trabajando en nosotros. No solo nos recibiste como recién nacidos en tu iglesia, no. Es que ya tú tenías preparada la habitación de nosotros, la cuna, los alimentos, todo para que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Oh Señor, gracias por el Espíritu Santo, el don, el regalo del Espíritu. Porque eso quiere decir que lo primero que tú nos das es a ti mismo. Para salvarnos, te diste a ti mismo en la cruz. Y para hacernos crecer, tú mismo vienes a vivir dentro de nosotros. ¡Wow, Señor! ¡Cuánto compromiso! ¡Cuánto compromiso! Y gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Que tú mismo escogiste las personas y les pusiste las ideas en la mente, los inspiraste. Y ahora esa es una información segura, es un camino seguro. Podemos alinear nuestra vida con tu palabra y confiar que llegaremos contigo al reino de los cielos. Gracias, Señor. Ahora enséñanos a practicar eso. Danos la capacidad de hacerlo. Y cumple tu voluntad en nosotros. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.